julio 2023. Mire, gracias a todo el equipo de Casa Créala, estamos aquí iniciando la jornada informativa y ya en la línea tengo a nuestro invitado especial de esta tarde. Él es el doctor José Espinosa Astorga, director de la Cruz Roja en Mexicali, director operativo, y la verdad que pues nos place mucho recibirlo. Gracias por aceptar esta llamada. Doctor, estamos al aire, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes y gracias por el Vamos a espacio. corregir por ahí algunos Yo sé que problemitas. siempre hay Ok, adelante. un interés muy particular de tu programa, de los programas que has tenido. A tus órdenes. Muchísimas gracias, doctor, director de la Cruz Roja de Mexicali. Decíamos, cuando a veces los reflectores, las cámaras, la atención se cifra sobre lo que hace la autoridad, ya sea estatal o municipal, en los temas que hoy nos abocan, que es esto de las altas temperaturas y la afectación que tiene a los ciudadanos, pero de repente nos olvidamos que hay otra institución igual de valedera, igual de importante como es la Cruz Roja, la benemérita institución. ¿Qué nos puede comentar al respecto, doctor José Espinosa Astorga, en torno a la atención que brinda la Cruz Roja a los ciudadanos respecto a estos climas, a estos altas temperaturas, precisamente en la temporada de verano? Bueno, mira, precisamente la Cruz Roja tiene una participación muy importante. Tenemos varios años monitoreando la situación muy particular del clima y particularmente en este caso del calor. ¿Cómo afecta el calor a las personas y precisamente como consecuencia del calor? Sabemos perfectamente, porque lo estamos sintiendo, ¿no?, que este verano viene muy duro, pero hay que basarse en estadísticas. Particularmente yo tengo el control y el registro de personas que han sido atendidas por motivo con efecto de calor. Desde mayo, yo hago el registro de mayo a octubre. Y como te mandé un registro ahí, seguramente lo revisaste, estamos hablando de un registro de hasta ahorita que lleva pues un récord muy importante. Esta semana, particularmente la semana pasada, del 10 al 16, que es donde yo registro cada semana, la última semana es esa, y se atendieron 67 pacientes en las clínicas. ¿Y cómo se atendieron y por qué? La deshidratación o el problema hidroelectrolítico, que es el efecto que tiene en el organismo, el calor, es una sola entidad patológica, pero tiene distintas etapas. Por eso lo clasificamos nosotros como deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor. Es un solo proceso, pero con diferentes etapas. Una persona puede sentirse mal un poquito, un dolor de cabeza, mareos, en fin, estar sudando mucho y sentirse un poco débil. Ahí lo atendemos ya como una deshidratación leve, pero si se acentúan esos síntomas o esos signos, entonces pasa a lo que llamamos nosotros golpe de calor y finalmente, perdón, agotamiento por calor y finalmente el golpe de calor, que es la situación más grave que pueda haber, que frecuentemente cuando se llega a eso, viene la muerte, ¿no? Entonces, atendimos nosotros en las clínicas, en las 3 clínicas, 67 pacientes, la mayor parte eran deshidrataciones leves. Fueron 36 de agotamiento por calor y 2 casos de probable golpe de calor. Y decimos probable porque solamente el diagnóstico se hace en los hospitales y a veces en la necropsia, ¿no? Bien, pero ¿qué pasa en las ambulancias? Si una persona se siente muy mal, no puede ir a las clínicas, llama a la ambulancia. Y ahí es donde tuvimos ya 52 casos de traslado de pacientes por ambulancias. 10 fueron leves, 32 moderadas y 10 severas. Los paramédicos no pueden hacer diagnóstico, de tal manera que ellos, de acuerdo con los datos que encuentran, lo ubican en estas categorías. El severa es lo que ya sí puede ser verdaderamente un golpe de calor. Y allí se trata más bien de personas en la vía pública. Entre estas personas
están los indigentes, que son la parte más vulnerable, ¿no? Muchas veces tenemos un reciclaje de esas personas porque sean atendidas, se hidratan y regresan al lugar, de tal manera que las tenemos frecuentemente en las clínicas o en los hospitales y son de las personas que fallecen. Bien, comparado ahora del año pasado, el año pasado en las clínicas, el 2022, en las clínicas, en todo el periodo, que es de mayo a octubre, tuvimos 418 personas atendidas por el calor en las clínicas. En este año, a lo que va apenas 2 meses y medio, ya llevamos 483. Quiere decir que vamos a superar muchísimo lo del año pasado. En ambulancias, el año pasado, en todo el periodo de mayo a octubre, tuvimos 89 pacientes. Había menos movilidad por la situación del COVID. En estos momentos llevamos 161 y apenas llevamos 2 meses y medio. 161. Quiere decir que nos vamos a ir, no sé, al doble o al triple, ¿verdad? Entonces, aquí lo importante no es la atención que damos, que nosotros estamos preparados, ¿eh? Esto me sirve a mí para reforzar las áreas tanto de ambulancias como de las clínicas. ¿En qué sentido? Pues mayor cantidad de electrolitos, mayor cantidad de soluciones parenterales, mayor cantidad de equipo para que los técnicos, al llegar a un lugar donde está un paciente ya en situación muy crítica, lo canalicen desde ahí, ¿no? Y llegue tanto a la clínica como al hospital ya con una vena permeable y con solución, con un suero, pues ya se va hidratando desde que es subido a la ambulancia, ya va hidratándose ese paciente y ahí es donde se salva muchas veces la vida. Eh, ¿Qué es lo importante? La prevención. Eso es importantísimo. Hay recomendaciones de tipo general, pues usar ropa holgada, clara, ligera, no exponerse en las horas más difíciles que son de las 10 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Es decir, si no tiene necesidad de salir, no salga. Si tiene, no haga ejercicio, si acostumbra a hacer algún ejercicio al aire libre, no lo haga en esas horas. Si tiene algún padecimiento de base, está bajo tratamiento médico por alguna situación, pues eso lo hace más vulnerable, ¿no? Entonces, las recomendaciones generales son unas y las recomendaciones específicas son otras. Paciente que tiene alguna enfermedad ya de base, que tiene un tratamiento, tiene que cuidarse mucho más. Los extremos de la vida, los niños, los adultos mayores, son precisamente las personas que deben de tener más cuidado. Cosa curiosa, como yo tengo el registro, lo hago de acuerdo con grupos etarios, es decir, grupo de edades. La mayor parte de las personas que son atendidas, tanto sobre todo en las clínicas, son personas que son en épocas productivas, no tanto mucho niño ni mucho anciano, sino la parte central, ¿no? Son personas que trabajan, son personas que andan en la calle por necesidad, ¿no? Y entonces son las que se sienten mal y acuden a las clínicas. Lo de las ambulancias es otra cosa, ¿no? Por supuesto. O sea, personas que están en la calle, que de repente se sintieron mal, tuvieron que llamar a la ambulancia y son trasladados casi siempre a los hospitales. Entonces, lo importante, como te digo, es la prevención. Por favor, eso es quizá lo más importante. Preocupa ver tanto problema, y esto es nada más en la Cruz Roja, por supuesto, ¿no? Como tú mencionabas, pues ahí están las entidades de salud, que son tanto oficiales como particulares, pues ahí tiene también muchos problemas. Pero yo estoy hablando de la Cruz Roja y la Cruz Roja está verdaderamente preocupada, como siempre. Yo siempre les digo yo, le tengo miedo al verano, tanto con el mantenimiento de las ambulancias, que tiene que tener pues el aire acondicionado, ¿no? Hasta con mi personal. Ahorita ya mi personal está sufriendo ya las consecuencias también. Ya algunos hemos tomado algunas medidas con los técnicos, con los paramédicos,
dándoles un termo, se está dando un termo para que traigan agua ya, y el suero vida oral también. Entonces, no sabemos cómo vaya a terminar Sí. este periodo de verano, la verdad. Ya Ante- tendremos esa información al final. Yo comento a la audiencia, estamos con entrevista con el doctor José Espinosa Astorga, él es el director operativo de la Cruz Roja en Mexicali. Cuando habla de los hospitales, de las clínicas, las tres son los dos de zona urbana y el de zona valle, ¿es correcto? Así es, así es. Bien, ahora, a decir de estos números que presenta el titular de la Cruz Roja en forma operativa aquí en Mexicali, pues nos da la referencia que tenemos forzosamente que caer a los números, los comparativos, las estadísticas, para precisamente ver cómo vamos en la atención y, como bien indica, ¿no? Las expectativas nos hacen suponer, en base a la experiencia y los números anteriores, que este año lo vamos a superar, pero con mucho. ¿Es así como lo comenta, doctor? Así es, por lo que estoy viendo, empezó la primera semana de mayo está monitoreada, la segunda, tercera, así, todos por semana. Pero esta ha ido aumentando y lo hemos sentido, ¿no? Pero aquí en los números me dicen, ha ido aumentando, y pues la cantidad de pacientes que hemos estado viendo ya, pues ahorita ya, como tú dices, la expectativa es que yo creo que va a ser el doble o el triple para este. Y me preocupa más lo que se ve en las ambulancias, porque esos son los casos más graves. De todos modos, lo que se ve en las clínicas, por ejemplo, cuando ya tenemos un paciente con agotamiento por calor y que va pasando según el criterio médico, porque ahí en las clínicas hay médicos, si el paciente lleva ya algunos detalles, algunos signos, síntomas de tipo neurológico que hagan pensar que va a pasar inmediatamente a una fase de golpe de calor, lo mandan al hospital, ¿no? A veces los atendemos ahí, pero los trasladamos de ahí mismo de las clínicas a un hospital. Importante esa presión que hace el doctor José Espinosa Astorga, porque lo que hace Cruz Roja, bueno, es médicamente la primera atención, es el socorrismo, pues, que llevamos y que todo el mundo conoce y ubica a la Cruz Roja. Atención prehospitalaria, exactamente, para ya, si el caso amerita una condición de gravedad, entonces sí, conducirlo a los hospitales, nosocomios, para que se pueda atender. Finalmente, doctor José Espinosa Astorga, agradeciendo su tiempo que abre para Conexión Sistema Informativo, ¿qué decirle a la audiencia, a los televidentes, a quienes nos siguen? Porque ustedes también necesitan del apoyo para poder apoyar a las personas. ¿Cómo se abastecen ustedes de líquido suficiente, suero vida oral, en fin? ¿Cómo podemos apoyar también a quienes nos ayudan, que es la Cruz Roja? Es importante esto. Hay que tener en cuenta lo que siempre hemos repetido. La Cruz Roja es de la comunidad. La Cruz Roja no depende del gobierno, no es del gobierno. De tal manera que quien sostiene y quienes son nuestros jefes, verdaderamente, pues es la comunidad, ¿no? Necesitamos el apoyo permanente. Yo digo que siempre, lo repito, tener Cruz Roja en Mexicali es una bendición. En otras partes de la República hay ambulancias de otros grupos, inclusive del gobierno, en algunos estados. Aquí, las ambulancias que tiene el sector salud, sí, el IMSS, ISSSTE, ISSSTECALI, son ambulancias que tienes para traslados programados. Si no tienen el equipo, no tienen el personal para dar el servicio de atención prehospitalaria. Prácticamente el 97% de las solicitudes que hay para la atención la hace la Cruz Roja. El otro 3% más o menos son los grupos que de todos modos son grupos de voluntarios, algunos, por ejemplo, bomberos inclusive, ¿no? Bomberos, Brigada del Sol y otros organismos cubren el otro 3%. De manera que aquí básicamente la Cruz Roja es la más importante, ¿no? ¿Qué es lo que pido? Pues que no dejen de apoyar. Afortunadamente nos está yendo bien, ha habido respuesta buena de la comunidad cuando hace el trámite de placas, en fin. Agradecemos eso y yo lo agradezco a nombre de quienes van a recibir los beneficios de esa cooperación, ¿no? Que es la comunidad. A veces pensamos, bueno, ¿para qué estoy dando? Pues a lo mejor estoy dando para mí mismo, ¿no? Porque andamos en la calle, tenemos todos, en fin. Entonces, nada más, no dejen de confiar en la Cruz Roja.
no somos perfectos, a veces se satura un servicio, a veces los servicios de urgencia de los hospitales están saturados, a veces las ambulancias están haciendo fila ahí para que le reciban a los pacientes y la gente pide el servicio y pues obviamente a quien critica y de quien reniega es de la Cruz Roja y con mucha razón, ¿eh? La verdad es que cuando se trata de una atención de un familiar y eso, quisiéramos que la ambulancia estuviera a la vuelta de la esquina. Bueno, necesitamos que si nos apoyan, tendremos más ambulancias, tendremos mejor servicio, pero básicamente que no dejen de apoyarnos y sobre todo cuidarse, ¿eh? No nos den mucho trabajo, no lo queremos, no queremos servirles así, quisiéramos no servirles. Qué curioso, ¿no? Decimos, estamos para servirle, pero ojalá que no le sirvamos, porque se trata de situaciones gris. Yo recuerdo y siempre he mencionado que uno de los eslogans, que no sé en qué año se habrá establecido, quién lo implementó, quizás en algunas de las campañas nacionales, que decía, nadie es tan pobre que no pueda ayudarlo, ni tan rico que no llegue a necesitarlo. Creo que eso es uno de los eslogans más exactos. Nada más para concluir, estimado doctor, ¿cuántas ambulancias cuenta la Cruz Roja en Mexicali? Mira, ahorita tenemos activas 16 ambulancias que están distribuidas en 3 turnos, ¿no? En la mañana tenemos 4 ambulancias activas, en la tarde tenemos 6 ambulancias y 2 vehículos de primera respuesta, sí los conoces, ¿no? Son los vehículos pequeños, unos Surus, que llevan todo y va un técnico de primera respuesta. Cuando hay una llamada, el sistema de C4 tiene un sistema priority que se llama, en donde se clasifican los incidentes de acuerdo con una serie de preguntas que se realizan y entonces ahí más o menos se orienta si ese paciente va a tener que ser trasladado o no. Entonces acude, va un paramédico en ese vehículo, lleva todo, lleva un maletín, atiende a esa persona. Si en el momento de atenderla se da cuenta de que requiere un traslado, le llama inmediatamente por radio y va a una ambulancia. Entonces, ¿por qué en la tarde tenemos tantas más ambulancias? En la noche tenemos 3 ambulancias. ¿Por qué en la tarde los tenemos? El turno que va de las 3 de la tarde a las 11 de la noche. Porque estadísticamente se ha visto que de las 2 de la tarde a las 10 de la noche es donde hay más llamadas, donde se solicitan más servicios. Por eso tenemos más ambulancias en ese turno. Ahorita en esta situación no sabemos, y para eso es la estadística, para saber si voy a tener más ambulancias en la mañana también, igual que en la tarde, o si voy a tener más en la noche, en fin. Todo esto nos va diciendo cómo adaptar, pues, y distribuir las ambulancias. Correcto. Bueno, agradezco mucho de verdad el tiempo, la deferencia que tiene para con Conexión Sistema Informativo el doctor José Espinosa Astorga, director de la Cruz Roja del Mexicali, por esta información que es muy útil, que es información que nos permite pues conocer que hay otra instancia que también está atenta a vigilar y atender la salud de los mexicalenses. ¿Algo más para concluir, doctor? No, nada más. Agradecerte, Mario, y recomendarle a la gente pues que se cuide, que nos cuidemos todos, ¿no? Pero de todos modos, si lo necesita, la Cruz Roja ahí está presente. Correcto. Muchísimas gracias. Concluimos la entrevista. Aprecio mucho al doctor José Espinosa Astorga, que siempre, yo debo reconocerlo, siempre está atento, siempre encontramos en él las respuestas que necesitamos. Mire, yo también tengo muy presente en ese par de años que tuvimos una nefasta administración encabezada por otro nefasto gobernador, Jaime Bonilla Valdés, cuando tuvo de las tantas diferencias, de los tantos pleitos que tuvo, cuando llegó a menospreciar, cuando llegó a agredir, cuando llegó a pues insultar así prácticamente a los integrantes de la Cruz Roja, calificándolos como una instancia fifí, una situación privada, y la verdad pues vino ahí una descalificación muy severa. Entonces creo que aquí ha quedado demostrado que la Cruz Roja es una de las instituciones, si no es que la más noble en materia de atención de salud de los mexicanos y particularmente de los mexicalenses. Muy bien, vamos a la primera pausa, ¿les parece? Y regresando,
retomamos precisamente el tema de las noticias. Hoy hicimos un recorrido para ver cómo están los centros de hidratación en Mexicali. Volvemos.